Vamos a empezar y vamos a presentar este máster en psicoterapia constructivista. Hola, Carolina. Lo primero que os quería comentar es que la presentación va a quedar grabada para que luego la podamos colgar en la página web, con lo cual si alguien tiene un inconveniente en que salga su imagen, pues que se ponga la pantalla apagada. Yo agradezco si os ponéis la pantalla porque al menos no hablo sola delante del ordenador. Así que, Carolina, te lo agradezco. Pero bueno, si alguien no está cómodo, que lo sepa, que esto se tiene que grabar para que luego lo podamos colgar en las páginas y en las páginas webs. Mira que también se nos conecta otra compañera. Muy bien. Hola. Magalí. Hola, Magalí. Comentaba que la presentación va a quedar grabada para que luego se pueda colgar en la página web y así otras personas que hoy no hayan podido asistir lo puedan ver. Yo os voy a explicar un poquito de qué va a ir este máster. Cualquier duda, cualquier pregunta, o me levantáis la mano o esperamos al final o podemos abrir el chat también, de manera que pueda ir teniéndolas en cuenta a medida que avancemos. Vale, pues os comento. Entonces, voy a compartir pantalla, que así es más fácil ir comentando los diferentes apartados y voy a intentar también ser rápida, porque si no las presentaciones se hacen muy pesadas y se hacen muy largas. Aquí, a ver, si me deja ahora. Muy bien. Pues lo primero que quería comentaros es que es una primera edición. Y eso para mí tiene una parte buena y es que ahí he puesto ese libro en blanco, es como cuando abres un nuevo libro, ¿no? Y toda esa ilusión, es un máster que hemos hecho con mucha ilusión, muy pensado y muy elaborado, muy articulado, con la idea de que ruede y que sea muy completo. Por fin vamos a poderlo hacer presencial, que eso este año ha sido un año muy complicado para todos, nos ha metido en casa y nos ha hecho trabajar desde el Zoom, con ventajas, sí, pero también con inconvenientes, sobre todo porque esta formación pretende ser muy práctica, pretende ser muy capacitadora, queremos hacer mucho role-playing, queremos practicar mucho las teorías, las metodologías. Entonces, por fin este año, en principio, podrá ser casi todo presencial y haremos algo semi, sobre todo por algunos profesores que son de fuera o por si algún profesor también necesita y prefiere hacerlo en casa, pero en principio será presencial en Barcelona y lo haremos en 3 aulas. Algunas actividades se harán en interpersonal, en el centro de Perafón, sobre todo llevar casos, la terapia formativa, esta se hará semipresencial, luego os explicaré mejor. Muchas de las clases se harán en Central, en mi centro, tenemos una sala muy grande, bonita, con terraza y que además pues, permite que estemos juntos, sentados alrededor unos de otros y vernos las caras y poder leer el lenguaje no verbal y aprender también desde ahí, que la verdad que este año se ha echado mucho, mucho de menos. ¿Qué más os quería comentar? El idioma va a ser preferentemente castellano. Algún profesor, igual alguna parte dará en catalán, pero la idea es que pueda ser en castellano para que se pueda apuntar personas para ampliar el círculo, básicamente. También lo vamos a acotar a 20 personas máximo, y esto es importante porque queremos que sea un trabajo muy, muy cercano. A mí me gusta formar de cerca, ¿no? Formar a terapeutas de cerca, que lleguemos a conocernos, que podamos hacer muchas dinámicas y desde ahí preferimos cerrar el techo, bajar el techo y seguramente igual no llegamos ni a 20, que eso sería lo ideal, ¿eh? Estar en un número que nos permita un trabajo muy cercano y muy personal. Lo hemos comprimido, son 60 créditos comprimiditos, pero nos va a permitir tener un diploma de máster que nos otorgará la Universidad de Girona y eso es muy interesante también para cualquier futura convalidación y todo. Entonces, vamos a poner, yo os explico, este máster va a pretender tanto acercar los 3 grandes mapas en los cuales para mí son los que yo me he formado, por tanto tiene todo mi sentido. A mí me han ido muy bien, me ha servido mucho porque creo que cada uno de ellos te aporta te permite mirar desde un lado diferente y tiene unos conceptos y unos mapas diferentes. Entonces vamos a poner tanto el énfasis en que adquiráis las bases prácticas, pero también teóricas de estos modelos y vamos a también trabajar mucho desde
herramientas prácticas, cómo gestionar las primeras entrevistas, el análisis de la demanda, vamos a hacer muchos role-playings, vamos a ver casos. O sea, queremos que sea una imbricación muy clara de ambos, porque el aprendizaje para mí no puede ser solo teórico, tiene que ser experiencial también, ¿no? Y desde ahí vamos a trabajar también con nuestro hemisferio derecho y con nuestro hemisferio izquierdo. ¿En qué sentido? Vamos a adquirir conocimientos desde el izquierdo, vamos a aprender y desde el derecho vamos a practicar. Alguien tiene un micro abierto y le ha sonado ahí. Vamos a practicarlo, lo vamos a interiorizar, lo vamos a vivenciar y desde ahí también vamos a llevarnos muchas cosas personales, que eso es también muy interesante. Yo siempre digo que las técnicas hay que vivirlas para poderse sentir cómodo en aplicarlas. Entonces, todo lo que podamos lo haremos así. Y de alguna manera haremos desde los mapas, haremos la integración o haremos un paseo por cada uno de los tres, ¿no? Desde el más intrapsíquico, que sería el constructivismo, ¿no? que a mí me ayudó a entender el por qué, ¿no? El cómo las personas funcionamos, por qué construimos esa mirada, ¿no? Luego iremos de la persona iremos al sistema, ¿no? Y entraremos en la mirada sistémica y podremos entender a la persona dentro de sus contextos, tanto históricos como presentes como futuros, ¿no? Y sería un poquito en relación a qué. Y la mirada existencial, que también es una mirada transversal del ser humano, es como lo vemos al ser humano, ¿no? Y que trabajaremos desde sus valores, sus creencias, los ideales, hacia dónde quiero ir, ¿no? Es muy importante. También hablaremos del vacío existencial y de todas esas patologías cuando desde la libertad hay que escoger y se vuelve muy complicado, ¿no? Y nos pondremos las diferentes gafas, las iremos combinando. Entonces, muy rápidamente, a nivel constructivista, desde el mapa constructivista, ¿qué tenemos? Pues tenemos a dos personas, que seremos nosotros, el terapeuta y el cliente, sea una persona o una pareja, que son dos mundos de significados totalmente diferentes y que habrá que crear puentes, ¿sí? Vivir es interpretar y la realidad es una construcción individual, entonces tenemos que poder manejarnos en lo que son los constructos, con qué están asociados en cada persona, cómo establecemos esas asociaciones, o sea, iremos trabajando todo esto. También entraremos en el modelo sistémico y pues eso, ¿no? El hombre es un ser en relación. Yo creo que no podemos entender al individuo si no entendemos de dónde viene y cómo se ha formado para llegar a ser quien es y en qué contextos le pasa lo que le pasa, ¿no? Aquí os he puesto 4 preguntas, ¿no? Pues, ¿cuál es el contexto relacional del síntoma en el que se da? No es lo mismo que se dé en un contexto que en otro. ¿Qué lo mantiene? ¿Cuál es su significado relacional? ¿Qué mensaje y qué beneficios tiene? ¿Qué está permitiendo? ¿Sí? También desde la mirada existencial, que como os decía es una mirada transversal, yo creo que es una manera de ver al ser humano, ¿no? Como un ser libre y responsable que necesita dar sentido a su vida. Las personas necesitamos dar sentido a nuestras vidas y cuando ese sentido se frustra es cuando aparece la patología. Aquí trabajaremos desde el modelo del desarrollo moral de Manuel Villegas, que es como una parte de la aplicación del modelo existencial a la psicoterapia, ¿no? Porque el existencialismo en principio es una orientación filosófica, pero aplicada como dentro del modelo psicoterapéutico, pues hay varias líneas, ¿no? Hay varias corrientes y trabajaremos sobre ellas también. Porque al final lo que vamos a intentar es abordar la psicoterapia en este máster entendiéndola como un trabajo hacia la autonomía. O sea, no nos vamos a centrar tanto en la mejora sintomática, que evidentemente es importante y es lo que el paciente necesita, sino en aquel cambio que cambia la estructura para que ese síntoma deje de tener sentido. Entonces, aquí os he puesto el cambio tipo 1 y cambio tipo 2, ¿no? El tipo 1 es aquel en el que cambian pequeñas cosas, pero no cambia la estructura. Y el tipo 2 es, pues justamente, no es lo mismo tener un problema de insomnio por una situación laboral reciente que por una historia familiar crónica donde arrastro un malestar, ¿sí? Entonces, el síntoma y el significado tienen que ir de la mano. Entonces, vamos a enfocarnos en los dos, pero haciendo un énfasis en el cambio de significado. ¿Y todo esto cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo una dialéctica constante, el máster pretende que haya una constante imbricación entre el saber, el hacer y el ser.
¿En qué sentido? ¿No? En la transmisión de conocimientos, o sea, vamos a aprender cosas, vamos a practicar cosas y casos, ¿no? Y vamos también a vivenciar cosas y aprender desde nosotros mismos. Luego os detallo en concreto cómo está montado para que esto sea así, ¿no? Por ejemplo, en el saber, ¿no? Pues ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer, las clases y los seminarios van a estar concentrados. Hemos intentado hacer un horario que sea agradable y cómodo un poquito para todos. Entonces, haremos el viernes por la tarde y los sábados por la mañana, y esto será 1 o 2 fines de semana al mes, de manera que tendremos también vida personal, que es importante. Y las clases principalmente se harán o en Central o en Euroaula. Las dos están muy céntricas y muy cerquita, o sea que eso ya lo iremos viendo cómo lo hacemos. También a nivel de saber, ¿no? ¿Qué contenidos? Vamos a hacer un breve repaso por el temario. Pues vamos a ver los principios comunes de una buena psicoterapia. Vamos a hablar de constructivismo, las bases, ¿no? Las bases epistemológicas y conceptuales, también la evaluación y el diagnóstico y también la parte de la intervención. Y esto lo veremos con cada modelo. Además, aplicaremos, ¿no?, con herramientas metodológicas, recursos técnicos, con mucho role-playing, con muchos casos que traerán los profesores. También haremos un buen trabajo sobre esta fase de proceso de exploración y diagnóstico, ¿no? O sea, una vez que llega el paciente, pues qué pasa en esas primeras fases, ¿no? Profundizaremos en el análisis de la demanda, un tema muy importante, el significado del síntoma en la identidad de la persona y también en el sistema familiar, la relación terapéutica, cómo construimos un buen vínculo y cómo crear ese sistema terapéutico para que sea funcionante. También pararemos un buen tiempo en la primera sesión, trabajaremos muy a nivel práctico cómo enfocar una primera, cuáles son los objetivos, qué nos interesa, qué hacer si pasa qué, o sea, será mucho en esta línea, amasaremos. También por el modelo sistémico, un poquito todo en este orden, ¿eh? También haremos las bases, la evaluación y el diagnóstico, la intervención y las herramientas. También nos centraremos en la psicoterapia existencial, que esta quizás es la menos conocida, pero para mí bueno, es una actitud muy importante, yo creo, y a mí me dio muchísimas herramientas y creo que vale la pena acercarlas, ¿no? Haremos las bases de la epistemología existencial, hablaremos del sufrimiento como alienación, las patologías de la libertad, hablaremos de la logoterapia de Viktor Frankl y de sus aplicaciones. También haremos la intervención, el desarrollo, ¿no? O sea, una vez de las primeras fases del proceso, nos meteremos en el meollo de la terapia, ¿no? Y para eso utilizaremos todo el modelo de la entrevista evolutiva y del desarrollo moral de Villegas. Hablaremos, como no, también del tema del apego y la vinculación y los procesos con la herida clave, ¿no? Aquello que arrastramos de nuestras historias y cómo se nos activa en el presente. Trabajaremos todo esto. Y también le daremos un lugar más pequeño, pero hablaremos de cómo se cierran los procesos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ante los éxitos y ante los fracasos, ¿no? Cuando los pacientes se van, ¿por qué se van? Cuando cierras, ¿cómo se cierra bien un proceso? Haremos ejercicios, técnicas. Y todo eso tiene que ver con el saber, todo eso que os vamos a acercar. Con el hacer, a nivel ya más concreto del máster, ¿no? Pues va a haber una parte práctica donde vais a poder llevar un caso en coterapia. Hemos decidido que sea en coterapia porque yo creo que cuando uno se inicia en el rol de terapeuta, llevarlo a mano con un compañero es mucho más. Por un lado, te permite trabajar el caso con tu compañero antes de la sesión, después de la sesión, prepararlo juntos, analizarlo. Uno está más acompañado en esas primeras experiencias. Evidentemente el lugar será interpersonal, que es donde interpersonal pondrá los despachos, coordinará los casos. El horario será convenir porque tendréis que combinar, ¿no? Paciente con disponibilidad de terapeuta. Y también en paralelo haremos la supervisión en grupo para que os sintáis acompañados, para que no tengáis esa sensación de estamos llevando un caso y me siento un poco perdido y no sé cómo, ¿no? La supervisión lo haremos en central, lo haréis conmigo y serán los viernes de 9:30 a 11:30, ¿vale? Entonces lo haremos en 2 grupos porque así pueda haber un seguimiento más cercano y con más frecuencia.
Y durante todo el curso lo que haremos es este espacio de encuentro clínico donde estaremos todos los alumnos y que básicamente consistirá en que analizaremos, será una supervisión en directo, ¿no? Igual que la supervisión grupal es indirecta, en el espacio de encuentro clínico será directa. ¿Qué quiere decir? Que visualizaremos vuestra sesión, sea la primera o sea otra, para ir pudiendo analizar, ¿no? Cómo os desenvolvéis, qué ha pasado con el paciente, para que os llevéis algo desde el ser que sea importante, ¿no? Y también desde el ser, ¿no? O sea, esa parte vivencial que os vais a llevar, aparte de todo lo que sea el rodaje, ¿no? Del trabajo en las clases, va a ser una terapia formativa. Es muy interesante porque todo alumno va a poder estar en la silla, sentado en la silla de paciente y trabajar con su propia historia. Esto es muy interesante porque si no lo hemos hecho ya por recorrido personal, es fácil que resonemos desde nuestras propias historias y desde nuestras propias carencias o desde nuestras propias lupas. Entonces, el que el terapeuta se trabaje es una herramienta muy interesante y muy buena para nuestro ejercicio. Y en este máster os la vamos a poder ofrecer, aparte del trabajo vivencial, de las dinámicas que haremos. Y también como trabajo del ser, yo creo que va a ser ese trabajo donde al final de todo este recorrido formativo podréis hacer ese trabajo final de máster, que básicamente será el análisis, tener el tiempo para analizar ese caso que habéis llevado en coterapia, siempre con un soporte del tutor, y presentar ese máster, ¿no? Presentar ese trabajo final. ¿Vale? Entonces, ahora me voy al profesorado. A mí me vais a tener mucho y en muchas situaciones, un poquito casi en todo, y me vais a tener como supervisora, seguramente como tutora de las prácticas, del máster, o sea, no, del trabajo final. Me vais a tener en muchas clases de existencialismo, en muchas clases me vais a tener. En el bloque constructivista vais a tener a Mari Carmen Aguilera, que es una gran docente, lleva muchos años en docencia, da clases en la Universidad de Barcelona, se ha formado también en el máster de cognitivo social, es una amiga querida también y es una persona muy capaz y me siento muy tranquila de poneros en sus manos, vais a estar. Hemos preferido también que tuvierais un referente para cada módulo, para cada contenido, más que tener muchos profesores sueltos, que hubiera un hilo argumental siempre donde Mari Carmen, por ejemplo, os pueda dar las bases, la evaluación, la aplicación, llevaros casos, ¿sí? Entonces ella os dará el tema del constructivismo, igual que Marta Creus os dará todo el tema de sistémica. ¿Sí? Marta Creus también es una gran profesional, ha trabajado en Cáritas durante unos cuantos años, lleva coordinación de equipos en diferentes centros, trabaja como psicoterapeuta también en nuestro centro y en otros centros, es una gran profesional y también como sistémica para mí tiene todo el reconocimiento. En el bloque existencialismo vamos a contar con Manuel Villegas, que supongo que muchos de vosotros lo conoceréis, os sonará, es un gran maestro a muchos niveles, tiene una trayectoria que me es imposible resumir y que he preferido poneros como referencia de sus últimos libros. Tiene una bibliografía muy extensa y vamos a poder contar con él y vamos a poder disfrutar de él y de sus conocimientos. Vamos a tener también a otros grandes profesionales como Agustín Camino, que ha trabajado mucho en la pública, es fundador del Instituto Milton Erickson y Agustín Camino, por ejemplo, en concreto, nos va a acercar la formación del sistema terapéutico. Lo vamos a tener para que nos explique este contenido. El Javier Gómez Apiaín, este es un profesor de la Universidad de País Vasco, ha escrito un par de libros, los que yo conozco al menos, que son muy interesantes. Yo también lo he podido disfrutar de él en alguna clase, sobre el apego. Entonces lo voy a traer para que nos acerque todo el modelo del apego, cómo tenerlo en cuenta dentro de la psicoterapia. El doctor Luis Botella, que también es constructivista, sistémico, ¿no? Que es profesor titular de la Blanquerna, también tiene un recorrido muy largo por muchas universidades y másters, y que él nos va a acercar el síntoma y su función en la construcción de la identidad. ¿Sí?
Vamos a contar con Mar Borrego, ella es codirectora conmigo de Central, es una gran profesional y ella nos va a hablar de la herida clave, ¿no? Que es un concepto, es más que un concepto, es un trabajo muy de base, ¿no? Muy de eso que arrastramos y cómo se va manifestando en nuestros momentos de la vida. Tendremos a Sergi Corbella, que también seguro que suena, profesor también titular, con muchísima experiencia, gran docente, y él nos va a hablar de la construcción del vínculo, ¿no? Cómo construir bien el vínculo en psicoterapia. Vamos a contar con Gisela Oliva. El tema de las fotos, os pongo fotos de las personas más cercanas que les he pedido y me lo han permitido. Los otros no me he dado tiempo y por eso no consta su foto, y para la próxima se lo pediré también porque creo que a veces la imagen es importante. Gisela nos va a acercar varios aspectos del modelo del desarrollo moral, nos va a hablar de la heteronomía y la socionomía. Nos va a hablar también de los procesos de cierre y finalización. Ella es coach, es terapeuta principalmente, pero también es formadora en el Ayuntamiento de Barcelona, tiene también un bagaje muy grande. Y tendremos también la suerte de estar con Roser Santonja, que también es una gran profesional. Ella nos va a acercar el tema. Ella es codirectora del Centro Quepra, que es un centro de trastornos alimentarios y trastornos de conducta, y nos dará un seminario sobre el trabajo con adolescentes y jóvenes en trastornos de conducta, ¿no? Aquellos casos donde la sintomatología adolescente es tremenda y toda la familia entra en crisis. Además de eso, también nos va a hablar de la prenomia, de estos trastornos más de la depresión y tal. Y en principio yo con esto quería ser rápida y al final ya me he tirado 20 y pico minutos, se va volando el tiempo, simplemente para consultas y descargas. Podéis descargaros el programa completo en estas dos páginas. Ahora dejo de compartir y si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, la